¿Estamos en vivo? Bueno, pues No, buenas espera. Es que dice configurando. Pensé que ya estaba, disculpe. vale, no, dale. Bueno, lo que voy a hacer, Carlos, es vamos a dar, o sea, la bienvenida a todo el Listo, mundo. listo, ¿Ya? ya está. ¿Listo? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí desde la latitud en la que estén. Estamos muy contentos, mi compañero Carlos Varela y yo, en darles la bienvenida a este seminario de arqueozoología latinoamericana, al que le pusimos diálogos latinoamericanos en arqueozoología, perspectivas diacrónicas entre cultura y ambiente. Estamos hoy muy contentos de empezar con broche de oro nuestro seminario. Vamos a empezar con el doctor Gilberto Pérez, pero antes de que mi compañero Carlos haga la presentación del doctor Gilberto Pérez, porque es un honor tenerlo aquí, me gustaría hacer un pequeñísimo comercial a todas las personas que nos están escuchando, ya sea por el Zoom o por el Facebook Live, porque estamos transmitiendo en vivo, que por favor las personas que están en Zoom desactiven su cámara para no distraer al público y tampoco distraer a nuestro ponente. Una vez dicho esto, las reglas del juego, cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor escribirlo en el chat, ya sea del Zoom o en el video de Facebook Live. Como decía, este es un esfuerzo en conjunto entre el programa de estudios de posgrado de estudios mesoamericanos de la UNAM y el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y estamos muy contentos porque vamos a tener un ciclo de conferencias en arqueozoología bastante nutrido, bastante interesante, donde vamos a contar con una gran diversidad de especialistas en el tema y vamos a tocar varias cronologías, desde el Holoceno hasta el periodo colonial. Y sin más, les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta primera sesión inaugural. Y le voy a dar la palabra a mi compañero Carlos Varela para que nos haga la presentación del doctor Gilberto Pérez. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes en México, buenas noches en el sur del continente. Eh, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya Nayeli hizo la presentación. Voy a hablarles un poco sobre nuestro ponente, nuestra ponencia inaugural, quien estará a cargo del doctor Gilberto Pérez Roldán. El doctor Gilberto Pérez Roldán es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Antropología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha participado en 27 proyectos arqueológicos y ha colaborado en investigaciones paleozoológicas, arqueozoológicas y etnozoológicas. Actualmente dirige el proyecto Hueso Trabajado en el México Prehispánico, así como el proyecto Arqueofauna en el Prehispánico, el proyecto Divulgando la Arqueología, Aprender el Pasado, Ganar el Presente. Es director del proyecto Paleontológico Rancho Córdoba de San Luis Potosí y director del proyecto arqueológico La Montecita en Aguascalientes. Se ha especializado en el estudio de hueso modificado de la época hispánica y colonial, así como en problemáticas de la arqueozoología. Ha escrito más de 75 publicaciones entre libros, artículos y capítulos de divulgación. Ha participado en más de 120 ponencias nacionales e internacionales del ámbito de la arqueología, la antropología física y biología. Actualmente es responsable del Laboratorio de Arqueozoología y es profesor investigador de la licenciatura en Arqueología. Tiene una serie de premios y distinciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como ha obtenido premio a la medalla Alfonso Caso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ya les platicaba de que es profesor tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis. Más, le doy la palabra al doctor Gilberto Pérez Roldán.
Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenas noches, como bien lo dice Carlos, a los amigos y colegas de la parte de América del Sur, Centroamérica, y pues buenas noches o buenos días de donde quiera que se conecten. Y pues antes que nada, lo primero que quiero agradecer es a los organizadores, a Nayeli, a Carlos, por este entusiasmo que va al desarrollar estos diálogos latinoamericanos en arqueozoología. Agradecer también a la UNAM, al posgrado de estudios latinoamericanos, al laboratorio de zooarqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán por este logro. Este es uno de los primeros logros que, que creo que más que ser el primero, va a ser el comienzo de muchos más. Sin más preámbulos, y quisiera agradecerles a todos ustedes por su tiempo y por estar aquí en este espacio, ya por esta sala de Zoom o por Facebook que nos siguen y esta transmisión. Muchísimas gracias y comenzamos con el título de la conferencia. En un momento yo le platicaba a Carlos que fuera esta idea sobre una posición teórica vista en los objetos de hueso y concha. Y le platicaba también a Nayeli esta idea y que al final, bueno, como verán, el título de la conferencia quedó mejor de esta manera: la arqueozoología vista desde la producción de los objetos de hueso, una posición teórica aplicada al caso de estudio teotihuacano. Eh, me es importante de señalar y hacer una disculpa porque en los carteles aparece un nombre y al final, bueno, vamos a presentar esto para ustedes. Bueno, pues entonces, ahí, Carlos, por favor, o Nayeli, creo, es la siguiente, por favor, si me ayudan. Muy bien. Entonces, para América Latina o para nuestro territorio, lo vamos a conocer esta disciplina como arqueozoología. El término zooarqueología, pues también va a convivir con nosotros, pero al final las dos son parte de este sinónimo y estudia la relación que se establece entre el hombre y la fauna a partir de la evidencia material directa, que serían los materiales de vertebrados, como los huesos, los dientes, las astas, o los materiales de invertebrados, como la concha, la quitina, entre otros. Y también la arqueozoología en estos sitios aparece y se puede estudiar a partir de la iconografía, a partir de las representaciones artísticas como las figurillas de animales, a partir también de otros elementos que aparecen en la escritura, como en el caso del área maya o como lo que se ha dicho, la escritura zapoteca, la escritura mexica, en el caso del territorio mexicano. Pero lo importante de esta relación hombre-fauna van a ser aquellos elementos que se encuentran en los contextos arqueológicos. Ahí tenemos una imagen que el doctor Raúl Valadez me hizo favor de proporcionar, y vemos la entrada de los primeros grupos pobladores y el doctor Raúl le pone esta imagen de los perros, es decir, cuando los grupos humanos, los primeros pobladores que llegan a América por el lado norte de nuestro continente, pues llegan con esta relación. El ser humano no puede desde el inicio de su, desde el inicio de su poblamiento, no puede alejarse de esa relación.
esa relación estrecha con un animal doméstico, pero también esa relación estrecha con la cacería de la megafauna, la cacería de otros organismos que estaban en el continente y la pesca y la recolección. Me refiero también que la arqueología está también relacionada con las conchas y caracoles. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Para qué estudiar esa relación entre el hombre y la fauna en la sociedad del pasado? Pues vamos a tener como diferentes tópicos. Uno de ellos es el recurso faunístico silvestre. El otro es lo que sería la domesticación con fines de alimentación, pero también con fines de obtener otros recursos como parte de animales que van a formar parte de lo que es las ofrendas o animales que van a proporcionar ya sea estructuras como pelo para realizar hilos, por ejemplo, y de ahí las vestimentas. También el sacrificio de los animales nos va a otorgar lo que es confecciones, viviendas y herramientas, la parte del hueso trabajado. Y bueno, también pues vamos a tener que hay otras estructuras como las conchas y caracoles que van a ser algo que nos va a proporcionar el recurso faunístico, en este caso los concheros. La siguiente, por favor. Entonces, esta relación va a estar inmersa en nuestros estudios arqueológicos. Algo muy importante son los laboratorios. Los laboratorios de arqueología, pues son los lugares donde por un lado, van a llegar las colecciones y vamos a tener la colección de referencia que es a partir de recursos, en el caso de los vertebrados, se donan animales muertos, se limpian y quedan los huesos. Y por el otro lado vamos a tener otros organismos como las conchas y caracoles. Todas ellas tienen que ser identificadas de una manera taxonómica, desde un principio biológico. Vamos a tener entonces estos ejemplares modernos que nos van a permitir analizar, identificar la parte anatómica y también nos van a permitir establecer lo que sería una identificación positiva. Pero lejos de eso, los laboratorios también están hechos por recursos humanos y son estas personas que ya sean curadores o sean los propios investigadores dentro de estos laboratorios que van a crear algo muy importante, van a crear una manera de observar el mundo. Desde el punto de vista epistemológico, esta idea de observar el mundo es cómo conocemos el mundo y a partir de eso y a partir de las experiencias que pueden ser con experiencias de corte muy biológico, con experiencias de corte muy antropológico, arqueológico, vamos a entender que ahí surge la idea de, como muy bien lo define uno de los grandes maestros que nos tocaron en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el doctor Manuel Gándara, nos define una posición teórica a partir de que estos recursos humanos, estas personas que están a diario en los laboratorios, nos van a proporcionar ideas, nos van a proporcionar pues el gusto por el análisis de los diferentes materiales y también nos van a proporcionar problemáticas de investigación o nosotros también llevamos las problemáticas de investigación y esto pues va a ser estos grupos académicos. Entonces, en México vamos a tener ciertos sellos de grupos académicos que van a formar parte de esa posición teórica. La siguiente, por favor. Entonces, en México, a lo largo del territorio mexicano, pues se han venido creando laboratorios. Estos laboratorios tienen para el territorio mexicano la finalidad de llegar a lo que es un informe, pero existen como sus fases. Va a haber una fase que es de campo, que es la
recuperación de los materiales, que es ahí donde el arqueólogo junto con el arqueólogo crean las estrategias para recuperar el máximo posible de los materiales. Luego vamos a tener otra fase que es la de laboratorio, donde donde la esencia es identificar esas partes anatómicas y llegar a la especie, definir el sexo y la edad y determinar esas marcas que pueden ser de origen natural o de origen cultural. Esta fase de gabinete es esa parte donde el arqueólogo y el arqueólogo van a sentarse para cuantificar, para determinar áreas de actividad, para ver todas las cuestiones de manufactura y después el ejercicio muy interesante que es correlacionar todos esos datos con el contexto arqueológico. Y ahí en la fase del gabinete es una fase de diálogo y es ahí donde se construyen las hipótesis y las propuestas de investigación. Entonces, a raíz de tener propuestas de investigación y preguntas sobre qué es lo que queremos identificar o qué es lo que queremos trabajar, vamos formalizando lo que son nuestras hipótesis, que posteriormente se van a corroborar. Entonces, también en los laboratorios es un nicho de oportunidades porque llegan los tesistas de licenciatura de biología, de arqueología, de veterinaria, del área hasta de antropología, para iniciar lo que se llaman los procesos de investigación. La siguiente, entonces en México vamos a tener, la siguiente por favor, diferentes laboratorios. Regresamos al anterior, por favor. Vamos a tener que en el departamento de prehistoria se crea en 1963 este laboratorio, el laboratorio de arqueología maestro Ticul Álvarez. Este laboratorio está muy relacionado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene la colección tanto de vertebrados como de invertebrados más importante del territorio mexicano. Esta colección también ha servido como puente de referencia y también a nivel de América Latina uno de los mejores laboratorios de arqueología con esta colección completa. Otro de los laboratorios dentro del INA, pues van a estar en la sección de paleontología del Centro INA Coahuila, el área de paleontología y arqueología de Morelos, donde vamos a tener a diferentes colegas como Andrea Guía, como el doctor y amigo Eduardo Corona. Y también dentro del INA, en la sección de salvamento, tenemos a la sección de biología. Ahí va a estar a cargo la maestra Alicia Blanco y la sección de paleontología, perdón, en Baja California, Andrea Guía, y allá en Coahuila, Felisa, nuestra querida amiga Felisa. Y pues en la Escuela Nacional de Antropología, desde 1986, pues vamos a tener el laboratorio de paleoetnozoología. Este laboratorio tiene la intensidad de formar nuevos arqueólogos. Entonces, como verán, cada uno de estos centros tiene una peculiaridad. Crear grupos de trabajo para, digámoslo así, enfrentar a las problemáticas que se van desarrollando. Ahora sí, la siguiente, dentro de las universidades que ofrecen arqueología, pues tenemos el laboratorio de paleozoología que está a cargo del doctor Raúl Valadez y de Bernardo Rodríguez, quienes forman pues tienen una problemática muy interesante ahí. La problemática, por ejemplo, es la domesticación de los animales, toda la cuestión de la genealogía de los perros. Vamos a tener ya el laboratorio de zooarqueología allá en la Universidad Autónoma de Yucatán. Este laboratorio empezó como taller y tienen una de las colecciones mejor establecidas para lo que es el área de Mérida y la península de Yucatán. Y nosotros en el 2011 pues tenemos nuestro laboratorio, el laboratorio de arqueología. Es interesante porque tanto el laboratorio de Yucatán como el laboratorio de San Luis Potosí está al frente
20 arqueólogos. Entonces, cuando cuando la mirada de quienes están como curadores o responsables, pues la arqueozoología entonces va a tener una idea más centralizada al contexto arqueológico. Pero también vamos a tener la siguiente, por favor. Bueno, este es el ejemplo de nuestro pequeño laboratorio cuando iniciamos por ahí del 1900, perdón, en el 2011 con la colección de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. Vamos a entonces a ver que en los laboratorios son importantes y también unido a los proyectos. Se me olvidó mencionar, porque lo vamos a tocar en unas diapositivas adelante, lo que es el proyecto de manufactura de los objetos de concha que dirige el doctor Adrián Velázquez. Es uno del, no se considera laboratorio en sí, se considera como parte de un proyecto. Su oficina se utiliza como laboratorio donde se identifica e incluso donde se hace manufactura de diferentes objetos, se hacen réplicas. Pero esto es importante de señalarlo porque en estos espacios se crean esta idea de la posición teórica. La posición teórica entonces está relacionada a una pregunta de investigación muy aunada, digamos, a ese proceso que se llaman tesis o programas de protocolos, y esos programas pues llevan a la corroboración o refutación de una hipótesis. Y entonces este grupo que va dirigiendo al tesista o al proyecto, pues va siempre a estar evaluando esas metodologías. Y en arqueozoología, una de las cosas que, como veíamos en una diapositiva anterior, las metodologías arqueozoológicas parten del mismo principio. Parten primero de identificar la especie y después de relacionar esa especie a partir de su evidencia, a partir de lo que los franceses llaman estigmas o en América se llaman huellas. Huellas de manufactura, huellas de uso, huellas culturales. En pocas palabras, pues la posición teórica es un conjunto de supuestos que una comunidad, a partir ya de terminar una tesis, es aceptada o salen otras hipótesis auxiliares que tienen que ser, que van a dar continuidad para que sean, digámoslo así, explicadas o interpretadas. Pues esto es muy importante porque a mí cuando me preguntan mis alumnos, voy a trabajar arqueozoología, profesor, quiero hacer una tesis de arqueozoología y luego vienen y me vuelven a preguntar, ¿y cuál es mi posición teórica? ¿Cuál va a ser mi marco teórico? ¿Cuál va a ser la idea de qué teorías me voy a ir conjuntando? Y entonces en esta exposición, pues la idea es hablarles que a lo largo ya desde el 2007 hasta la fecha, pues en México se tiene una creación de una posición teórica, de una teoría, digámoslo así, Gándara en un momento diría una teoría temática, que posteriormente se trata de una teoría observable y que pues ahora que se han venido generando muchas o varias proyectos de investigación, pues ahora podemos decir que se trata de una posición teórica, porque una comunidad en sí, un grupo de profesores e investigadores, pues la trabaja de una manera sistemática. La siguiente, por favor. Entonces, algo que no debemos de dejar pasar cuando hablamos sobre las teorías es que nuestro objeto de estudio va a ser la sociedad. En el caso de la arqueozoología, nuestro medio para entender esa sociedad va a ser la relación entre el hombre y la fauna, entre esos restos que se van a encontrar en los contextos arqueológicos. Y entonces, por otro lado, la evidencia, digámoslo así, la evidencia con la que trabajamos en los laboratorios,
son los materiales duros que provienen de los contextos arqueológicos. Ahí les puse X, Y y Z, haciendo referencia a que estos materiales están de una manera, ahora que está la palabra de geoposicionados, están geoposicionados dentro de un mapa, dentro de un sitio, dentro de un contexto. Tienen que estar geoposicionados y relacionados entre sí. Entonces eso convierte a ese dato una evidencia de relación. Y claro, también debemos de partir que las sociedades desde el punto de vista desde la antropología evolutiva, pues han tenido esta serie de etapas, estadios, que primero eran cazadores-recolectores, como lo que decíamos al principio, los primeros pobladores, después se convierten en sociedades estatales perdón, en sociedades cacicales y después en sociedades estatales. Entonces es muy importante porque vamos a ir viendo que la posición teórica va a ir atacando de cierta manera va a ir observando a esas sociedades y cómo se está dando la relación. Por ejemplo, la relación de los cazadores-recolectores, pues es una relación de que los grupos humanos tienen que desplazarse de un lugar a otro, pero la relación que existe en las sociedades estatales, pues estos grupos humanos van a estar ya establecidos, van a construir, van a tener elementos arquitectónicos, van a tener relaciones, relaciones establecidas entre diversas clases, entre diversos grupos sociales, y entre esas relaciones pues van a aparecer los animales. Entonces, se tiene que estudiar de diferente manera cada uno de estas sociedades a lo largo del tiempo. Se tienen que planear estrategias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un esquema de un trabajo del doctor Raúl Valadez, muy interesante. Todos los organismos en la naturaleza están vivos. Estos se pueden recolectar o se pueden capturar. Se establece esa relación entre la captura y su muerte para su consumo o su aprovechamiento, ya sea se destazan o se desprenden, en el caso de los moluscos, de las conchas y caracoles, y entonces entran en una dinámica de aprovechar la carne y de aprovechar otros elementos, y en estos entran las materias primas. Y hay estos lugares, ahí está, en esta secuencia, pues los vamos a tener que va a haber lugares de preparación que comúnmente conocemos como cocinas, va a haber otros lugares donde algunos de estos animales, en lugar de ser su materia prima procesada, pues van a dar directamente a las ofrendas. El arqueólogo los va a encontrar en los rellenos, pero también las materias primas o las materias duras, pues van a formar parte de los talleres. Y precisamente esta charla vamos a hablar sobre Teotihuacán y sobre los productos que se salen en una materia prima que es el hueso en particular, para convertirse en herramientas, para convertirse en tocados de estos dos grandes grupos, huesos y conchas y adornos. Y todo esto van a parar a lo que serían los basureros o también los rellenos. La siguiente, por favor. Entonces, la idea es que el caso particular de este diagrama de flujo, vamos ahora a abordar la parte de los talleres, la parte de los objetos, de esa transformación de la materia dura. Entonces, dentro de la posición teórica que les quiero hablar del día de hoy, hay un libro que se llama La arqueología de la producción, y que si está nuestro amigo Emiliano Melgar y la doctora Linda Manzanilla, quienes fueron los compiladores, los editores de este libro, es un libro donde
realmente una buena parte de esos trabajos nos habla precisamente de esta posición teórica, que esta posición teórica en su primer momento fue, bueno, lo vamos a tener con Catherine Costi en este trabajo de 1991, donde nos habla de 4 parámetros y estos parámetros van contexto, concentración, escala, intensidad, donde el contexto es, pues, es el control sobre la producción y cómo se distribuye. Las concentraciones, pues es el nivel, cómo los artesanos centralizan y cómo son esas áreas de producción. La escala, pues el tamaño de esos grupos de trabajo y la manera en cómo se van incorporando nuevos artesanos, y la intensidad es el tiempo que un artesano le invierte para obtener un bien, un producto, y entonces vamos a tener en esta propuesta que van a existir dos tipos de artesanos: los artesanos que son dependientes, es decir, que tienen un patrocinador que les ayuda de una manera económica, de una manera para sostener, digamos, a su núcleo familiar, y los artesanos independientes, que estos van a trabajar estos bienes para ser intercambiados. Entonces, como verán en esta pequeña, digamos, en este pequeño resumen de este trabajo, vamos a ver que, por ejemplo, las concentraciones en los independientes, su concentración de producción va a ser dispersa, y de los artesanos dependientes, pues van a concentrar su producción. Por ejemplo, en el caso de la intensidad, un artesano dependiente, como está, digamos, patrocinado por un grupo o por una familia, este artesano pues va a tener más tiempo de trabajo, más tiempo de inversión en las piezas, mientras que el artesano independiente pues va a tener que emplear medio tiempo para una actividad, ya sea de agricultura, y el tiempo libre para manufacturar bienes. Entonces, esto es interesante porque el arqueólogo o el analista de los recursos faunísticos empieza entonces a separar los materiales trabajados de los no trabajados, y con los materiales trabajados se tiene que preguntar cómo eran esos artesanos, cómo eran y cómo vivían este grupo para confeccionar sus herramientas, o para confeccionar aquellas herramientas muy especializadas, o en el caso que vamos a ver de Teotihuacán, la manera de confeccionar huesos, herramientas que van a estar ligadas para elaborar trajes, para elaborar otros tipos de, la siguiente por favor, otros tipos de trabajos. Y ahora sí, pues aquí tengo a como verán, el buen amigo y amigo, el doctor Adrián Velázquez, que lo tenemos en estas imágenes, pues él es director del proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha del México Prehispánico. ¿Por qué lo pongo a él? Porque precisamente este desarrollo de la posición teórica crea un grupo con este proyecto donde existe una necesidad que es a partir de la arqueología experimental. Primero inicia allá con los objetos, empieza a ver las manufacturas de los objetos del Templo Mayor. Como verán, sus 3 obras muy significativas. Él es muy productivo y tiene más de estas 3 obras, más libros, etcétera. Pero uno de los libros o de los textos clásicos ya de la arqueología, pues es la tipología. El otro texto que habla sobre el simbolismo de las conchas, y el otro uno de donde, digámoslo así, ha creado toda una línea o series de investigaciones o posiciones teóricas sobre la producción de los objetos.
Entonces, crea una metodología de cómo acercarse y qué es lo que se debe de preguntar a los objetos, y en este caso, los objetos de concha. Porque, por cierto, lo vamos a escuchar el próximo viernes. Les hago la atenta invitación a todos los colegas y amigos que nos siguen el día de hoy y que estará el próximo viernes en este mismo horario. También otra de las cosas que hace fortalecer este proyecto, pues es la colaboración con biólogos especialistas dentro de la malacología, que es nuestra amiga y querida bióloga Belén y la amiga y querida Norma Valentín Maldonado, que que seguramente nos estará escuchando en estos momentos. La siguiente, por favor. Y de ahí se derivan otros proyectos que seguimos los pasos. Bueno, esto es muy rápido. La arqueología experimental, pues, tiene una premisa que toda actividad humana se encuentra normada y que los artefactos usados y producidos de acuerdo con esquemas determinados les proporcionan características específicas. Por lo tanto, hay una utilización de objetos similares siguiendo los patrones antiguos. Deben de dar los mismos resultados que encontramos en el pasado. Bueno, con esta premisa, es decir, se puede hacer experimentaciones del presente buscando estos patrones, pero también en los sitios arqueológicos hay que ver qué tipo de materias primas se llegan a hallar en los contextos arqueológicos. Y entonces el arqueozoólogo, en este caso, va a tener que controlar el tiempo, la manera de acción y las técnicas. Dentro de las técnicas, este proyecto, el proyecto del doctor Adrián, pues ha propuesto hay que buscar las técnicas que son de acabado de superficie, las técnicas de desgaste, las técnicas que tienen que ver con la decoración, especialmente con la incisión y el calado, y las perforaciones. Entonces serían los grupos de técnicas que hay que estar experimentando y observando. La siguiente, por favor. Y entonces de aquí se llegan a desprender los proyectos como el estilo tecnológico de los objetos lapidarios en el México prehispánico, que siguen la misma metodología, que le mando un saludo al doctor Emiliano Melgar Tizoc, un buen y querido amigo, y nuestro proyecto, el Técnicas de Manufactura de los Objetos del México Prehispánico, con colaboración con el INAH, con la maestra y amiga Norma Valentín. En estos proyectos lo que se hace es tener primero que experimentar y observar en diferentes escalas con estas técnicas que anteriormente les comentaba, con diferentes escalas de observación, con una lupa, con un microscopio estereoscópico y con el microscopio electrónico de barrido, que se tuvo la fortuna, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya más de 10 años tiene un microscopio electrónico de barrido, y que ese microscopio lo usamos mucho estos proyectos para observar digamos, los objetos mediante, digamos, aplicación de una técnica que se llama la técnica de polímeros, que más adelante la vamos a explicar. La siguiente, por favor. Entonces, el proyecto que nosotros trabajamos es un proyecto que tiene alrededor de más de 22 sitios estudiados a lo largo de todo el territorio mexicano, y entonces tenemos una base de más de 1000 micrografías, y de experimentos hemos llegado a los 300 experimentos, y pues hemos ido y aplicando esta metodología para entender y hacer la pregunta de cómo eran esos artesanos. La siguiente, por favor, Nayeli.
Bueno, pues esto es lo que tenemos del lado superior izquierdo. Es un microscopio estereoscópico con una cámara digital, el microscopio electrónico de barrido, y lo que tenemos aquí pues es la parte experimental. Se experimenta con las materias primas que se llegan a encontrar, aquellas que provocan desgastes de corte, aquellas que provocan perforaciones, aquellas que hacen acabado de superficie, y aquellas que hacen incisiones y calados. Y este es, digamos, una cédula que se va a ir registrando cada uno de los experimentos. La siguiente, por favor. La obtención de réplicas, algo muy importante y que lo hemos visto. De hecho, no solamente este modelo, digámoslo así, de aplicación de metodología nos lleva a solamente aplicarlos en huesos, en conchas o en lapidarias, sino también se ha aplicado incluso para investigar. Ayer estaba yo escuchando una investigación sobre el desollamiento en las cultura mexica, analizaron unos cráneos y aplicaron precisamente toda esta metodología de análisis. Y esto es la cuestión de los polímeros. Entonces, se agarra un polímero, se tiene el objeto arqueológico y a partir de una gota de acetona se reblandece, y esta técnica facilita y reduce mucho los costos. Los costos de traslado, ustedes saben que trasladar una pieza arqueológica a un lugar, pues lleva un montón de papeleo, y también reduce el número de muestras. Que se pueden ver, la siguiente por favor, se pueden ver más de 15 muestras en una sola sesión de 2 horas, y ahí entonces lo que se hace, se recubre con, lleva una pequeña y delgada capa de oro para que la ionización, esta atmósfera electrizada, pues nos pueda permitir la siguiente con los haces de energía de iones secundarios, crean una topografía, una topoforma, una imagen del microscopio electrónico de barrido, y tiene toda una metodología. Se tiene que ver así en aumento, se tiene que observar también permítame tantito, aquí. Se observan a 100 aumentos, a 300, a 600 y 1000 aumentos. Y entonces lo que estamos viendo son líneas y bandas. Las bandas es la acumulación de líneas y conforman una serie de elementos que por ahí les puse algunos ejemplos. De cómo son las bandas, y las líneas, pues como su nombre lo indica, es una serie de rayones, es un rayoncito del que se mide la anchura. A partir de eso, y junto con la cuestión experimental controlada, por ejemplo, sabemos que cuando uno experimenta cortes con obsidiana, se van a ver líneas que van, esto se mide en micras, que van del 0.6 al 1.6 micras, y se observa mejor en micrografías de 1000 aumentos. Y en el caso del pedernal, no crean líneas, sino que crean una serie de bandas. Estas bandas pues van del tamaño de 2 a 4 micras. Ese es un ejemplo. Entonces, de esa manera, lo que hacemos, ponemos nuestra micrografía arqueológica y nuestra micrografía experimental, y también observamos esas topoformas, estas formas características de la acción de esas rocas. Entonces, esto es interesante porque empezamos a ver con qué materiales se trabajaban los huesos, con qué materiales se trabajaban las conchas, con qué materiales se trabajaba la lapidaria, y como ayer lo veíamos en otro espacio con Víctor Cortés, se veía el desollamiento. Entonces, eso es muy interesante, y se llegan a conclusiones interesantes. Por eso el título de la conferencia es una posición teórica que la vamos a ver aplicada al caso de Teotihuacán. La siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente.
Bueno, Teotihuacán es uno de los sitios mejor estudiados a lo largo del territorio mexicano. Es un sitio que se conoce como uno de los lugares donde se originan las sociedades estratificadas, las primeras sociedades estatales. Va del 100 antes de Cristo y tiene su decaimiento por ahí del 650 después de Cristo. Es una ciudad trazada, una ciudad que, como dice la doctora Linda Manzanilla, que comparto muchas ideas con ella y muchos argumentos a partir de su evidencia material, pues era una sociedad dividida en cogobierno y que estaba muy bien estratificada, donde vamos a tener las clases de gobernantes, la élite gobernante, o la clase media, que va, una de las ideas de la clase media es que una de sus fortalezas son los artesanos, los artesanos dependientes, y vamos a tener digamos, en esta sociedad a los artesanos independientes que van a formar parte de estas familias o de estos grupos humanos que van a vivir alrededor de la periferia. La siguiente, la ciudad creció, tiene más de sus 20 kilómetros cuadrados, una ciudad muy, muy grande. Y bueno, aquí estamos viendo la metodología, cómo trabajamos en el caso del hueso trabajado, identificamos partes anatómicas, hacemos un análisis tipológico y en el análisis tecnológico, pues ahí empleamos esta posición teórica de Costin, esta metodología de Adrián Velázquez para observar las huellas de manufactura. Pero aquí en el caso del hueso también podemos observar las huellas de uso también. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, se analizaron alrededor de 20 conjuntos. De estos 20 fueron 1509 artefactos. Se fotografiaron, se hicieron análisis de microscopios estereoscópicos, se hicieron los polímeros en diferentes materiales y también se experimentó para llegar a la siguiente, por favor, a identificar que el hueso, asta y diente, pues eran de los materiales más empleados. El sitio como Shala, que la doctora Linda ha considerado y tiene todos los argumentos, bueno, tiene muchas publicaciones con respecto a esto, el por qué es un palacio donde la élite se reunía y tomaba decisiones administrativas, tiene una área cívico-ceremonial, y los otros sitios que tienen una mayor presencia son de la clase media de la sociedad teotihuacana. También vamos a tener que los siguientes grupos que tienen huesos trabajados van a ser aquellos, exceptuando el templo de la serpiente emplumada, pues van a ser aquellos grupos también de clase media, mientras que grupos de clase, digamos, de artesanos independientes, pues van a estar representados con la cantidad de menos de 5 objetos. Entonces, vamos a ver cómo entonces hay una, digamos, relación entre el hallazgo de los huesos modificados. Vamos a tener herramientas, la siguiente, por favor, como con una alta frecuencia. Esas herramientas van desde agujas, buriles, alisadores, vamos a tener también cinceles, punzones y vamos a tener otra gama de artefactos y la presencia de huesos humanos y huesos de animales. La siguiente, por favor. También vamos a tener objetos ornamentales. Vamos a tener botones, algunas cuentas, vamos a tener objetos que la propia élite, ya sea clase intermedia o clase alta, mandaba a sus artesanos dependientes que se elaboraran, entre ellos a estos objetos votivos que van a ser ocupados para ser depositados dentro de las ofrendas y también vamos a ver una serie de elementos que van a estar relacionados
relacionados con las vestimentas. Las vestimentas teotihuacanas tienen una característica de ser sumamente adornadas. Me recuerda mucho esta idea de colocarle un montón de objetos, en el caso de los animales, objetos que van representando conchas, objetos que van representando dientes de animales dentro de sus tocados, sus yelmos, sus vestimentas. Lo podemos ver muy bien en el caso de lo que es los murales teotihuacanos. Son impresionantes lo que conocemos como sacerdotes o guerreros. Bueno, aquí tenemos una imagen de todas las especies que están dentro del análisis de los materiales estudiados. Tenemos venados, tenemos también, estamos incluyendo aquí a los humanos y guajolotes, los perros son uno de los materiales que los grupos de artesanos independientes van a consumir para manufacturar. Pero el caso de cánidos silvestres como lobos y coyotes son exclusivos de ciertos grupos de élite. Liebres, los felinos, todos los carnívoros también son exclusivos de ciertos grupos de élite, de la clase intermedia y la clase alta. Los quelonios, que son tortugas, las tortugas incluso tortuga blanca, tortuga terrestre, también la vamos a tener representada y que va a formar parte de estas colecciones de las élites intermedias. Armadillos, el trabajo del armadillo con especialmente lo que es la piel, que es esta piel que tiene estas placas dérmicas, pues vamos a verlas. Tiburones y algo que es interesante son las púas de raya. Las púas de raya tienen una tradición y esa tradición de las púas de raya no, hasta donde entiendo, no es solamente de la Cuenca de México, sino que está muy arraigado con el área maya. Esto también es interesante porque vemos entonces que hay ciertas tradiciones que vienen de otras regiones y que aquí en Teotihuacán pues se empiezan a replicar. Recordemos que, como dice la doctora Linda, Teotihuacán es una sociedad de diferentes etnias, de diferentes regiones del país. La siguiente, por favor, y está conformada por barrios. La siguiente, bueno, pues este es uno de los trabajos en el templo de la serpiente emplumada, donde por ahí de 1981, de 1980 hasta el 82, se hicieron exploraciones encontrando pues digamos, esta ofrenda para, digamos, la construcción del templo de la serpiente emplumada, donde se encontraron más de 130 y tantos individuos sacrificados, atados, pero la mayoría de ellos llevaba vestimenta, llevaba estos adornos muy complejos. Los más complejos están en estas dos láminas. En la lámina de arriba tenemos esos colores blancos y rojos, son conchas trabajadas, conchas de las especies, bueno, no, ahorita no recuerdo muy bien de las especies, las rojas son las Spondylus, y representan dientes humanos. Y tenemos también maxilares cortados y con pintura, maxilares humanos, y abajo tenemos maxilares de cánidos silvestres, entre coyotes, lobos, y en Teotihuacán ya se experimentaba algo que es la hibridación entre loberros, la cruza de un perro y un lobo, y coyoberros, que sería la cruza de un perro y un coyote. Y entonces tenemos este trabajo. Bueno, los trabajos anteriores pues son recopilaciones y el doctor Raúl Valadez tiene un excelente trabajo sobre estos hallazgos de hibridación. La siguiente, por favor. Entonces, están trabajadas y son maxilares cortados. Y esta es la propuesta de la reconstrucción en el caso de los cánidos silvestres. Ahí vemos cómo se eliminan estas partes y cómo
se llegan, Clara Paz, una amiga y querida amiga, si nos está escuchando, propone que estas vestimentas colgaban, llegaban abajo de la cintura y que cuando caminaban se hacía un sonido particular. Estaban engarzadas sobre tela, ¿no? Iban cosidas y pegadas. Y precisamente ahí todavía se alcanzan a ver esas perforaciones en el caso de las maxilas para donde se ponía el hilo, donde se pasaba el hilo de un lado a otro. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cómo hay diferentes tecnologías. Hay una tecnología de las astas muy bien representada. Hay cinceles, hay unas especies de picos que se han encontrado. Recuerden que para la construcción arquitectónica de Teotihuacán se hicieron túneles para extraer una roca volcánica de origen ígneo, y esta roca pues servía para la construcción que ahorita se me fue el nombre, pero bueno, la siguiente por favor. Y pues también vamos a tener el caso, por ejemplo, de las aves. Este es un tibiotarso, es la pierna, lo que conocemos la pierna de un guajolote. Los tubos, se hacen flautas. Entonces vamos a tener como una diversidad de materiales y de animales que se están empleando en Teotihuacán. Pero lo interesante es estudiar la manufactura, es estudiar la siguiente, cómo bueno, este es el caso de un hueso de cánido, y vemos cómo se elabora un punzón. En este caso es en el Palacio 2, y este punzón es interesante porque es un punzón de un coyote. La siguiente. Entonces, al ir estudiando e ir viendo las actividades, pues aquí tenemos una relación entre grupos de instrumentos y las actividades artesanales. Vamos a tener actividades artesanales lapidarias, de sastrería, artesanos para la confección del papel, la cestería, la cordelería, el arte plumaria, la talabartería, la taxidermia. Algo muy interesante que está haciendo mi amigo Jaime Delgado allá en La Ventilla junto con el profesor Cabrera, pues están encontrando que hay evidencia de trabajo de pieles, de trabajo de la talabartería. Ese es un dato muy interesante. A mí me tocó ver y revisar esas colecciones en hueso trabajado, y precisamente había agujas para trabajar piel, había sobadores y raspadores, eso muy bien recuerdo, y ahora están encontrando estos lugares arquitectónicos relacionados a ese trabajo. Bueno, a lo mejor le estoy haciendo un spoiler porque es un trabajo que está preparándose. Alisadores para estuco relacionados a la albañilería, la alfarería, la carpintería, la pintura mural. Se hacen unas especies de pinceles. Encontramos unos pinceles de hueso muy interesantes relacionados a todo lo que es la pintura mural. Bueno, para el tallado de la lítica, la cestería, también hay cosas muy interesantes en Teotihuacán como instrumentos musicales hechos en hueso, los omechicahuasclis, que los podemos encontrar desde escápulas de venado, de fémures de venado, astas. También hemos encontrado en huesos, no faltan los fémures de humanos, y claves. Las claves son dos instrumentos ahuecados que se juntan, se pegan y hacen un sonido particular. Silbatos también hemos encontrado en los últimos años, que hemos revisado otras colecciones. Y bueno, y la minería. Y abajo pues está la agricultura. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todas estas inferencias? La siguiente, por favor. Una vez que hemos clasificado a estos grupos, la siguiente, vamos a ver sus huellas de manufactura con esta microscopía electrónica, con toda esta metodología que anteriormente habíamos explicado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo esos trabajos del doctor, bueno, perdón, los trabajos de la microscopía electrónica
Fábrica de Barrido. Y aquí lo que tenemos es una serie de materias primas, por un lado, o conocidas como industrias, donde hay varios colegas, entre ellos el doctor Adrián Velázquez, el doctor Edgar Rosales, la doctora Julieta se me olvidó la doctora de la Mica, perdón, de la Pizarra, el doctor Emiliano Melgar, con todo lo que son las piedras preciosas, y que se aplicaron la misma metodología. Y esto hace, cuando se aplican las mismas metodologías y los mismos enfoques teóricos, pues hacen que los datos se puedan comparar. Y esto es muy importante porque estos datos se tienen que comparar mediante las técnicas. Entonces vamos a tener un grupo de técnicas de desgaste, donde está la roca del pedernal, la riolita, la andesita, la arenisca, el basalto, que son, unas son rocas ígneas, otras sedimentarias, y otras metamórficas. El pulido, pues ahí tenemos la caliza, los nódulos de pedernal y piel. Y vamos a tener incisiones y calados, donde están los nódulos de jadeíta, el pedernal, la obsidiana. Vamos a tener también este otro grupo sobre las perforaciones, ceniza volcánica, perforadores de obsidiana, perforadores de pedernal, polvo de pedernal que se están empleando. Son de los elementos como más recurrentes que se llegan a encontrar en los estudios, pero en el caso del hueso, lo que vemos al final de la gráfica son esas relaciones de los porcentajes. Entonces, la siguiente, por favor, cuando establecemos lo que el doctor Adrián ha llamado un estilo tecnológico, un estilo que caracteriza a la sociedad teotihuacana del clásico, se le llama estilo tecnológico porque es una transmisión de conocimiento de un artesano hacia el nuevo artesano al que se está incorporando. La manera de cómo trabajar, de cómo trabajar los objetos, y de esa manera perdura esa forma de trabajar a lo largo de generaciones, como lo que vemos en Teotihuacán. Entonces, en Teotihuacán, por ejemplo, era común para desgastar usar riolitas, andesitas, areniscas y basaltos. Para hacer los pulidos, el nódulo de pedernal. En el caso que la lapidaria utilizan mucho la piel. Para lo que son cortes, se utilizan el pedernal y la obsidiana. La obsidiana se utiliza con mayor frecuencia. Para hacer perforaciones, pues utilizan más los perforadores de pedernal. Entonces, tienen un sello y digamos, es el estilo tecnológico. Mientras que si comparamos con otra sociedad, que es la sociedad de Monte Albán, donde también hemos estudiado el hueso trabajado, pues vamos a ver que en Teotihuacán se trabaja para el desgaste de las superficies, areniscas y basaltos. Para pulir, pues van a utilizar las pieles en un alto porcentaje, los nódulos de pedernal. Para hacer los cortes, incisiones y calados, pues van a utilizar el pedernal en mayor frecuencia y la obsidiana en menor. Y las perforaciones pues van a ser en pedernal. Entonces, eso crea un estilo, eso crea un sello de manufactura en cómo se hace digamos, en Teotihuacán. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos visto todo esto, pues vamos a hablar pues de los artesanos. ¿Qué son los artesanos? ¿Cómo estos artesanos pues manufacturaban cómo era su relación dentro de la sociedad? Por el otro lado, pues también vamos a ver esta idea de los parámetros de costing, y vamos a ver también los bienes de consumo. La siguiente, para que nos dé tiempo, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero ya estamos en la parte de las conclusiones. Los tipos de artesano. Es cierto, en Teotihuacán vamos a tener a los artesanos dependientes, estos que están patrocinados por, ya sea por la clase gobernante
o la clase noble van a tener sus propios artesanos dentro de sus conjuntos, y las clases intermedias. Estas clases, clase media que va surgiendo y que van a competir por algo que es muy interesante, las vestimentas. En Teotihuacán, algo que va a caracterizar esta sociedad es el uso de vestimentas tanto varones como para mujeres, como para diferentes edades. Los artesanos independientes van a ser aquellos que están más relacionados a los grupos que vienen de afuera y que tratan de pues mejorar su calidad de vida, como sucede con las grandes ciudades, y que estos artesanos traen sus propias tradiciones de manufactura, pero de una generación a otra se tienen que acoplar a manufacturar al estilo teotihuacano. Y vamos a tener a un grupo de artesanos que se fueron observando en el análisis de los huesos, que son los artesanos incrustados, que son aquellos que vienen de grupos privilegiados de estas clases, la intermedia o las clases nobles, pero tienen un cierto privilegio. El privilegio es de dirigir, el privilegio es de, en este caso, uno de los artesanos con un sello muy particular son los sastres que dirigen desde el tipo de materia prima que se necesita, el tipo de algodón o el tipo de pieles que se van a requerir, y hacen el trazo. Entonces, estos grupos, especialmente aquellos que realizan vestimentas, pues va a haber una competencia. El problema con Teotihuacán y con las vestimentas es que los soportes pues son de algodón o son de pieles, y por lo tanto no se llegan a encontrar, pero sí se llegan a encontrar esos elementos de incrustaciones dentro de de los rellenos constructivos o dentro de las ofrendas, como el caso del templo de la serpiente emplumada. Pero también vamos a tener otro grupo de artesanos que son los artesanos foráneos, que estos artesanos no, tratan de no acoplarse al sistema, de no acoplarse a esta idea de la artesanía del estilo tecnológico teotihuacano, sino que tratan de mantener esas tradiciones. Quizás estos grupos que vienen del área maya, quizás estos grupos que vienen de Oaxaca y que tienen una comunicación económica, ¿no? Y que, bueno, si en el área maya se trabaja y se corta con pedernal, pues tratan de esperar a que llegue ese cargamento o ese material para poderlo replicar. Entonces, en Teotihuacán vamos a encontrar esta serie de elementos foráneos. La siguiente, por favor. Y en el caso de la siguiente, en el caso de dónde van a estar ubicados, por ejemplo, los artesanos dependientes van a estar en la clase gobernante dentro de los palacios, dentro del sistema de cogobierno. En el cogobierno vamos a tener artesanos, donde la doctora Linda Manzanilla en la Plaza 5 ha encontrado que ahí era donde se trabajaban los artesanos, y aparte sus cocinas, aparte también tienen sus lugares de almacenamiento. En las clases nobles, pues también tienen sus propios artesanos, incluso traen a sus artesanos foráneos. Por ahí tenemos esta imagen del artesano foráneo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver materiales de la Plaza de las Columnas. Es un trabajo que estamos realizando y que todavía ahí tienen un sello de manufactura muy parecida a la de Tikal, por ejemplo. Entonces, eso es interesante, ¿no? Por más que se acoplen al sistema, a la forma de vida teotihuacana, van a seguir atrayendo sus propias formas de hacer manufactura. Los artesanos dependientes de las clases de las élites intermedias. Esto es interesante porque va a hacer que los artesanos de las élites intermedias empiecen a crecer en hacer competencia de las mejores vestimentas. Esto va a crear una serie de competencias con los artesanos de estas élites intermedias y los artesanos que tienen la sociedad de la sociedad noble. Entonces va a haber una competencia y van a crecer, gracias a ello van a crecer varios grupos de sociedades de élite intermedia,
que en una de las conferencias que ha dictado la doctora Linda Manzanilla, quizás sean estas clases, las clases intermedias, las que hacen los choques sociales, los choques políticos y sociales, económicos, con los dirigentes. Y la población en general, pues, está constituida por artesanos independientes. Son estos artesanos que en sus tiempos libres, pues, se dedican a este tipo de manufacturas. Hay unos trabajos excelentes de diferentes compañeros que trabajan en las periferias, en estos grupos, y se ven muy bien estos artesanos independientes ahí registrados en sus colecciones de diferentes materiales, ¿no? Yo eso estoy hablando en el caso particular del hueso. La siguiente, por favor. Luego, pues vamos a tener que va a haber 6 bienes que todos los artesanos hacen. Entonces, los bienes comunes, pues los artesanos independientes van a estar realizando y esos se van a reflejar en las herramientas, en las diferentes herramientas, ya sea hueso, ya sea lítica, etcétera. Luego va a haber otros bienes que son de los artesanos dependientes de las élites intermedias. Estos realizan sus propias herramientas y realizan desde las pinturas murales hasta las vestimentas. Por ejemplo, uno de los casos muy emblemáticos, pues es la ventilla y Teopancasco. Otros son los bienes simbólicos de identidad de la élite intermedia. Cada élite va a querer hacer su propia identidad. Vamos a ver que en Teotihuacán hay unos elementos que se llaman alfileres de adorno. Estos elementos de alfileres de adorno pues son de identidad y van a estar relacionados con la propia vestimenta para identificar, por un lado, una clase de élite intermedia o un nombre particular. Esto es interesante. La siguiente, por favor. Luego vamos a tener los bienes relacionados con los gobernantes. Es decir, este grupo de artesanos dependientes va a realizar ciertos elementos como figurillas homorfas, bastones de mando, tubos esgrafiados. Vamos a ver incluso que va a haber, se van a encontrar luego algunas evidencias de iconografía maya en hueso, pero lamentablemente están sumamente fragmentados. Vamos a también a tener que los bienes por el encargo estatal, es decir, el Estado va a tener la manera de pedirle a los artesanos, ya sea independiente, ya sea de clase intermedia o de la clase noble, va a pedir ciertos trabajos, entre ellos, por ejemplo, esta maravillosa escalera encontrada en la cueva astronómica que vemos ahí, o recipientes o máscaras cráneo, o hay unos elementos en hueso que son los trapezoidales, que es para incrustar mandíbulas o maxilares perforados, trabajadas, cortadas, como lo que veíamos en los ejemplos en el templo de la serpiente emplumada. Va a pedir también vestimentas, ciertos tipos de vestimentas para guerreros o para sacerdotes, y los bienes con manufactura foránea, es decir, va a haber bienes, por ejemplo, en la Plaza de las Columnas, donde estamos encontrando una manufactura foránea, o también tuvimos la oportunidad de estudiar materiales de los barrios oaxaqueños que también tienen ese sello. La siguiente, por favor. ¿Y qué podemos decir a lo largo de cómo son lo que serían estos parámetros de los contextos? Pues podemos decir que vamos a tener en los conjuntos residenciales de las élites intermedias y de las élites gobernantes y clase noble, pues una serie de talleres, que van a tener sus propios espacios de preparación de alimento. Por un lado, van a tener un enorme, digamos, patio donde van a estar manufacturando
manufacturando, elaborando y confeccionando, vamos a ver que también en Teotihuacán va a haber dos tipos de concentraciones. Vamos a tener concentraciones dispersas de materiales que van a estar relacionadas a las periferias y al interior de los conjuntos habitacionales de las clases intermedias y las clases nobles, pues vamos a tener unas áreas concentradas de la producción. Vamos a ver que los artesanos dependientes pues no suelen estar completamente emparentados. La doctora Linda Manzanilla, con los análisis que ha hecho a los grupos humanos, pues en eso nos hablan que estos artesanos por lo general que trabajan en estos conjuntos no están emparentados. Por lo tanto, esto significa que la transmisión del conocimiento de cómo elaborar el estilo tecnológico teotihuacano, pues se da en una manera de escuela, es decir, no, el profesor, el maestro no tiene de manera genética en ADN una relación directa, sino que le transmite el conocimiento de cómo manejar la materia prima, qué materia prima se debe de usar y cómo manejar las herramientas y qué herramientas necesita elaborar, aprender a elaborar para, en el caso, por ejemplo, de confeccionar trajes o otros elementos. Y en el caso de la intensidad, que se refiere al tiempo que el artesano emplea para manufacturar toda esta serie de objetos, caso vestimenta, pues son de tiempo completo. Y bueno, pues con eso termino y concluyo que en México, a lo largo de, pues desde el desarrollo del proyecto del doctor Adrián hasta la fecha, podemos decir que sí existe una posición teórica y esa posición teórica se llama la producción de objetos que pueden ser de hueso o de hueso de animales, y aquí también incluimos al humano, o la producción de objetos de concha y que se ha aplicado para otros materiales como el buen trabajo que lleva y tiene una enorme producción nuestro querido amigo, y le mando un saludo al doctor Emiliano Melgar. Y muchas gracias por la atención a esta conferencia. Y Bueno, pues agradecemos enormemente al doctor Gilberto Pérez Roldán por esta magnífica presentación. Me parece que es muy interesante el proceso que has llevado para llegar a estas conclusiones. Hay muchísimas preguntas. Nayeli, ¿quieres comentar algo? Solamente agradecer al doctor Gilberto Pérez por esta charla tan interesante. La verdad que la temática del hueso trabajado es una temática súper interesante desde una perspectiva tecnológica, pero también desde una perspectiva social, que es lo último que estabas apuntando en tu presentación. Entonces, tienes dos vertientes muy interesantes que se pueden estudiar desde la arqueología, ¿no? Entonces, agradecerte, Gilberto. Muchas gracias, también agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Antes de dar paso a las preguntas, porque vemos que en el Zoom tenemos a casi 90 personas que están observando y tienen muchas preguntas, pero yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, te quiero pasar algunos saludos de la gente de Facebook que nos está escuchando. Decir que estamos alcanzando a 1,560 personas en las redes sociales. Gracias. Y te manda saludos Marta Cecilia González López desde Guadalajara. Muchas gracias. También te manda muchísimos saludos Rocío Telles. Muchas gracias. Un abrazo a mi amiga Rocío. Dice saludos al doctor Gilberto Pérez, siempre es un gusto verlo y escucharlo. Y también unos saludos de nuestra amiga Belia Mendoza, España, desde Bolivia. Muchas gracias, Belia. Así que, bueno, mucho público por ahí detrás. Entonces, sin más, vamos a pasar con la ronda de preguntas, porque me parece que hay bastantes por ahí. Entonces, Carlos, si quieres comentarlas. Sí, bueno, empezamos con la primera, de Valeria Guadalupe Aguilar Gómez. Pregunta, doctor Gilberto, ¿ambos artesanos, es decir, dependientes e independientes, podían hacer las vestimentas? Muy buena pregunta. Mira, lo que sabemos es que a quien se le patrocinaba era a los
dependientes, se les patrocinaba de una manera económica. Linda Manzanilla incluso sugiere o hace la interpretación de unas fichas hechas en una cerámica particular, que esto servía como para canjear la comida. Quizás lo que puede establecerse, como siempre, son esas redes, las redes de cuando estos artesanos dependientes se les juntaba o se les pedía algo que lo hicieran de la noche para la mañana, seguramente acudían con los artesanos independientes a que se le apoyara, a que para obtener el bien de prestigio, el bien que se necesitaba. También otra de las relaciones que es muy interesante es el estudio de mercados dentro de la propia ciudad de Teotihuacán. Se ha propuesto, no se han encontrado una serie de elementos arquitectónicos para decir que es mercado, sino que se sugiere que a lo largo de la calzada de los Muertos en Teotihuacán se establecían mercados, y es ahí donde quizás los artesanos independientes y dependientes se juntaban para intercambiar herramientas o para intercambiar materias primas. Entonces esa relación con los artesanos independientes y dependientes se da. Algo que va a caracterizar a los independientes es que parece ser, también por los análisis que muchos colegas ya se empiezan a hacer, entre ellos Linda Manzanilla, el grupo de Saburo Sugiyama, en relación con el ADN. Por ejemplo, en los independientes sí hay un sistema de parentesco, sí hay una transmisión del papá al hijo de manera de transmitir el conocimiento artesanal. Bueno, entonces, bueno, concluyo con esa comentario, porque creo que hay varias preguntas más. Gracias, Gilberto. Interesante. Tenemos un saludito aquí en el Zoom de Andrea Guía, Baja California. Pues Andrea, mi querida amiga y arqueóloga, esperemos invitarte en algún momento. Déjanos por ahí tu correo, porque tenemos un grupo de arqueólogos que es difícil contactarte, y bueno, de una vez aprovecho que tengo tu atención. Súper, pues están en contacto. Entonces, hay una pregunta aquí de Nelda Marengo que nos dice, gracias por la plática, pregunta ella lo siguiente: de los materiales que ha trabajado, ¿se encuentran huesos o conchas con algún tipo de exposición térmica? Mira, el caso de las conchas, ahí sí, yo te invitaría con nuestros compañeros Carlos y Nayeli, que van a seguir con el doctor Adrián, la siguiente, haciendo el comercial para la siguiente, al doctor Adrián. Él te podría comentar muy bien del caso de la concha, pero el caso del hueso, para lo que es el tratamiento, si me vuelves a repetir, es tratamiento térmico, ¿verdad? Nayeli. Sí, 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 sí. fíjate que eso es interesante. Hemos visto que aquellos objetos que son manufacturados, pero depositados inmediatamente en las ofrendas, no tienen tratamiento térmico. Y la gran mayoría de los artefactos, herramientas que son empleadas, sí tienen tratamiento térmico, y son de dos grupos: el hervir los huesos y en ocasiones el quemar el hueso, pero para darle color. Entonces sí hay tratamiento térmico, pero es una relación, desde mi punto de vista, simbólica, porque lo que va a pasar es que los huesos, digamos, frescos, como se van a ser devueltos. El inframundo en la concepción maya significa también un lugar de almacenaje, un lugar donde va a estar almacenándose la vida, es un lugar donde se almacenan las semillas. Y desde mi punto de vista, desde la cosmovisión, los huesos, animales y humanos, representan esa semilla, un concepto de semilla. Es decir, que ahí está reunido el semen y el óvulo,
que ya teniendo carne va a ser al hombre o va a ser a la mujer. Es decir, los huesos son esencialmente esta concepción cuando están frescos. Cuando están hervidos, quizás esas son inferencias desde el punto de vista simbólico, cuando están hervidos, es ese tratamiento para que el ser humano que vive en el plano terrestre los pueda emplear. Y es una manera y es un sello. Y eso a mí me sorprende mucho en una sociedad tan compleja como la teotihuacana. Es lo que vemos. Y aparte, pues esta experiencia de moverme por todo el territorio, ¿no? O ver materiales de diferentes sitios, pues también me hace ver que es un sello que se va a repetir en sociedades mayas, en sociedades estatales mayas, sociedades como la región de Oaxaca o en la Cuenca de México, en otros sitios, ¿no? Muy, muy interesante lo que nos comentas. Eh, eh, Francisco Javier Mo dice, excelente ponencia, muy agradecido. Y bueno, Andrea Guía pregunta, ¿estas posiciones teóricas en el trabajo de hueso podrían ser replicables a las sociedades cazadoras-recolectoras? Claro, y ese es el otro trabajo que uno tendría que hacer en sociedades cacicales y sociedades, ahí quizás en las sociedades cazadoras recolectoras, el concepto de artesano le tendríamos que dar otro nombre a estas habilidades que los cazadores o que los grupos de cazadores recolectores tenían, porque son habilidades para sobrevivir en diferentes medios. Y esos conocimientos, ya yo no diría que son artesanos, sino que tienen que tener, digamos, un kit de habilidades, un kit de herramientas, pero también un kit de habilidades para enfrentarse a la vida. Y quizás en un grupo de cazadores recolectores, el conocimiento de cómo manufacturar sea no exista esta división de géneros, tanto mujeres como hombres, niños y adultos sepan manipular y manejar de diferentes maneras, como homogéneo, de una manera homogénea, tanto diversas materias primas y en el caso del hueso. Y yo tengo por ahí un sitio bueno, que gracias a este sitio de Cedral, pues estamos trabajando con hueso trabajado, con una colección de megafauna y hemos encontrado fracturas y herramientas trabajadas. Y algo muy interesante, bueno, es un dato que por ahí ahorita me acordé, es que los cazadores recolectores dejan su herramienta usada, claro, la dejan en el lugar ahí para que si otro grupo de cazadores recolectores viene a trabajar piel ahí o viene a cazar algún animal, sepan que la puedan ocupar, es decir, no existe una idea de propiedad. Y cuando uno las encuentra completas, las encuentra ahí como si a alguien se le olvidara, pero yo desde mi punto de vista creo que no las olvidan, las dejan para que si ellos regresan en el mismo lugar, las encuentren, o si otro grupo de cazador-recolector llega, las encuentren. Y en Teotihuacán pasa todo lo contrario. En Teotihuacán, cuando uno excava en los rellenos constructivos, encuentra lo que son agujas fragmentadas, agujas sumamente recordando a esta idea de Schiffer, recicladas, reutilizadas, ahí vemos a la máxima expresión del consumismo, la máxima expresión de que se tira porque ya fue o ya se le sacó todo el provecho posible en los rellenos. Claro, en las ofrendas funciona de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, y eso puedo hacer ese contraste. Y sí es necesario aplicarla en este modelo de sociedades cazadoras, cacicales y sociedades estatales. Muy bien, gracias Gilberto. Vamos a ir de dos en dos para las preguntas porque hay un Claro. montón. Está súper interesante el tema, de verdad. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Tenemos una pregunta de Zaira Rincón que nos dice, no se mencionaron los anátidos en la relación de las materias primas registradas. ¿Existen evidencias de esta familia, es decir, de los patos y de las ocas,
dentro de los artefactos recuperados. Mira, para este momento no se tiene la presencia en la ciudad de Teotihuacán. La ciudad de Teotihuacán se va a caracterizar porque va a haber ciertas especies que son fáciles de acceder, pero en otros sitios fuera de Teotihuacán, en la Cuenca de México, para el clásico, cuando está la sociedad de Teotihuacán, sí los hay. Es decir, que parece que hay un control, eso ya es otro tema a desarrollar, hay un control de qué especies se tienen que llegar a la ciudad de Teotihuacán para alimentar a la población. Y eso me refiero a especies tanto de animales como de plantas. Y entre los animales, pues destaca los perros para el consumo y los guajolotes. Los guajolotes son los que complementan esta dieta. Recordando, por ejemplo, en nuestras grandes ciudades, ¿cuántos de nuestras grandes ciudades está primero el pollo, y después el puerco en México o en el territorio mexicano y después la vaca? Si estamos aquí en el norte, pues estaría primero el pollo, la vaca y después el puerco. Si estamos en el sur, pues sería, en el caso de la península de Yucatán, pues estaría el pollo y el pavo y después el puerco y después la vaca. Entonces vamos a ver que las ciudades en sí resuelven sus problemáticas con abastecimiento de carne. Y los patos, pues, no están ahí reflejados. Hay una pregunta más de Bernard que dice, ¿qué hay de esta teoría de artesano aplicada a los diferentes barrios de Teotihuacán? No me queda clara su aplicación. Mira, es que las élites intermedias van a tener artesanos. Lo padre es descubrir qué artesanos tienen. La ciudad en sí, la ciudad económicamente, y esa es una postura de su servidor, es buscar a los artesanos en toda la ciudad de Teotihuacán. Hay que buscarlos y identificar qué artesanos son. Están haciendo unos trabajos magníficos los colegas de la Obsidiana, están haciendo unos trabajos muy, muy interesantes los colegas de la cerámica, pero en Teotihuacán sí, yo creo que esa es una de las cosas que se están realizando en este momento y que pues van a en alguna mesa redonda de Teotihuacán, vamos a ver a colegas diciendo en tal barrio o en tal lugar tenemos este tipo de artesanos. Yo creo que esta idea, de buscar artesanos, pues está pegando y en Tikal, por ejemplo, se están ahora buscando artesanos de hueso, ¿no? Y eso sería interesante. Tikal tiene una relación muy fuerte con esta ciudad de Teotihuacán, pero bueno, seguimos con preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Nos pregunta Heréndira Jesús, bueno, te pregunta, nos comentabas los avances a nivel teórico de la arqueología, pero ¿en qué aspectos consideras que sigue haciendo falta trabajar en este mismo sentido a nivel teórico? En posiciones teóricas. Yo pienso que cuando, por ejemplo, nos reunimos Adrián Velázquez, Emiliano Melgar y un servidor, y nos reunimos con diferentes tesistas y aplicamos estas metodologías, pues es ahí donde fortalecemos esa posición teórica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos de hacer esas mesas de diálogos. Por ejemplo, me acuerdo ahorita, Nayeli, el caso de los peces, de los recursos pesqueros. Si se juntan varios arqueólogos en torno al recurso, el recurso de la pesca, van a llegar a formalizar posiciones teóricas. Y si ese mismo grupo crea en torno a la gente joven, a los tesistas, van a fortalecer esa posición teórica. Por ejemplo, algo que Nayeli decía dentro de las metodologías, que bien me acuerdo, hay que medir y pesar los huesos de peces, porque esto nos dan estas fórmulas y esto nos va encaminando a estas interpretaciones, y es ahí donde hace falta, o sea, lo que hace falta dentro de las posiciones teóricas es formalizar grupos. Yo siento que entre arqueólogos nunca nos vamos a pelear porque la relación entre nuestro material es abrir diálogo. Y yo creo que sí va a haber diferencias como cualquier académico. Vamos a tener esas diferencias, pero
siempre abiertas al diálogo. Yo creo que esa es la gran grandeza de la arqueología a nivel de América Latina, que estamos abiertos al diálogo y a escuchar críticas positivas y de construcción, constructivas. Entonces, pienso que esa es la gran tarea para las siguientes décadas, seguir formalizando posiciones teóricas. Muchas gracias, Gilberto. Todavía no te has cansado porque hay algunas preguntas más. Hasta las 7, como dice, no es cierto, hasta las 8, como decía él. Muy bien. Carmen Nieto pregunta, buenas noches. Bueno, nos dice interesante exposición. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los indicadores para reconocer los artesanos foráneos respecto a los locales? Pues eso es muy interesante. Yo cuando hice las investigaciones en Teotihuacán en el 2013, todavía no le echaba una mirada al hueso trabajado más profunda en el área maya o en el área de Monte Albán o estos sitios que convivieron con Teotihuacán. Y entonces cuando me invitan a ver materiales de esas regiones, entonces ya empiezo a reconocer que, por ejemplo, un sello muy del área maya, de la región, por ejemplo, de Tikal, pues es el empleo de pedernal, por ejemplo, de los nódulos de pedernal, entre otras materias, y la iconografía diversa. En el área maya es interesante, hay unos objetos dentro de la tipología que son los tubos esgrafiados, pero también están estas alfileres con representaciones zoomorfas, antropomorfas, fitomorfas, en las cabezas, y también las tenemos en el área maya. Entonces, la huella de manufactura es un sello local. Yo insisto en esta idea del estilo tecnológico que elabora muy bien Adrián Velázquez y colegas pues va a haber un estilo tecnológico en Teotihuacán. Y entonces, a partir de entender ese estilo tecnológico, hay que entender cuál es el estilo foráneo, ¿no? Y también hemos encontrado algunas iconografías, pequeñas iconografías de hueso en Teotihuacán, que viene del área maya. Ya, recuerden que el área maya, su desarrollo de la escritura está a partir de estas iconografías, estos símbolos, ¿no? Que representan, pues, la idea de letras, la idea de mensajes. Entonces, sí, se han encontrado, voy a parecer spoiler, pero el templo bueno, en el área que está trabajando Saburo y equipo, que es el de las columnas, ahí hay unos artefactos. La doctora Linda, en el sitio de Shala encontró uno de estos, de estas huesos labrados, ¿no? Que también se vieron, y se ve esa relación, pero ahí precisamente lo que yo hice con todo su material, pues llegó el material de intercambio, no se manufacturó ahí. Entonces, sí y por ejemplo, la región de Monte Albán, en los barrios oaxaqueños, pues hemos visto que la arenisca es un sello muy característico de la manufactura, y lo usan mucho en los barrios oaxaqueños, donde se ha dicho que hay gente oaxaqueña, no solamente porque lo digo del hueso, sino que hay costumbres funerarias, hay deidades, hay cerámica, y bueno, entonces empezamos a ver esa enorme relación. Gracias, Gilberto. Tenemos algunas preguntas también en Facebook de la gente que nos está viendo. Lupe Chávez pregunta, en el caso de los cinceles de asta de venado, ¿se ha hecho alguna experimentación con rocas ígneas para saber si realmente se usaron para la construcción?
Fíjate que sí, pero los hemos encontrado más para desprender el tesontle, esa era la palabra, el tesontle. Se usan mucho para desprender el tesontle y las puntas de las astas que también luego se llegan a encontrar en estas cuevas, tienen estas marcas para ir desprendiendo, lejos de desgastar, quizás para desbastar, utilicen otros tipos de rocas más duras, ya sea de carácter sedimentario o el propio basalto, que hay unos basaltos mucho más pesados, ¿no? Entonces, sí se ha visto y bueno, muchos de los cinceles, tanto de hueso como de asta, pues van a estar relacionados quizás para facilitar la división del hueso. Se ha propuesto también para facilitar la división de las conchas. El doctor Adrián Velázquez pues, nos ha hecho algunos en sus talleres de experimentación de concha, nos ha hecho Baul los ha utilizado, ¿no? Y en la mica, pues también tenemos por ahí un trabajo muy bueno con Edgar Rosales, sobre utilizar cinceles como para ir cortando, haciendo piezas geométricas con la mica, ¿no? Entonces se ocupa para, y la pizarra también se han hecho experimentos con esta Julieta, me acuerdo del apodo Julieta Pizarra, pero no me acuerdo ahorita todo el Julieta López, perdón, Julieta López, muy, muy querida amiga Julieta López de la Pizarra. Gracias, Gil. Tenemos otra pregunta por aquí por Zoom. Luis Martínez pregunta, ¿se pueden delimitar rutas por las que se obtenían y transitaban los distintos tipos de especies que convivieron con el hombre que vivió en el Holoceno? Pues bueno, esa es una buena pregunta, fuera del tema de hoy, pero te la contesto rápido. Sí se pueden trazar esas rutas. Lo más importante es seguir trabajando con sitios arqueológicos prehistóricos. Hay una enorme tradición en México de trabajar en cuevas, pero también hay que trabajar dentro de lo que son las playas, de las cuencas, de los lagos. Yo creo que ese es el gran reto, porque ahí está uno de los sitios que para mí son de los más importantes también en la prehistoria, que son los sitios de abastecimiento de materias primas, como lo que tenemos en Cedral. Pero bueno, la siguiente. Muchas gracias, Gil. María Teresa Chávez Franco comenta, todos estos creadores artesanales solo deben ser catalogados como artesanos y no como artistas, ¿o qué dictamina la diferenciación entre uno y otro? Mira, el término artista quizás sea de nuestro presente, quizás, bueno, esa es mi concepción, quizás sea un término de, pues, el artista pone un sello. Si no mal recuerdo, en el área maya hay artesanos que ponen el nombre de las vasijas, su sello diciendo, pues, esto me caracteriza. Aquí en el hueso trabajado, fíjate que cuando usan los huesos humanos, hay un trabajo espléndido del grupo de Abigail Mesa, que le mando un fuerte saludo, pues ellos ven que los huesos humanos trabajados en Teotihuacán son de los parientes de los artesanos. Eso es interesante, de esos artesanos dependientes. Entonces, y de los artesanos independientes, y eso encuentra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí a lo mejor está ese sello. Y el término de artistas, yo creo que sí debemos de hacer mesas de diálogo, de discusión sobre ese concepto. Si lo vamos a poder aplicar hacia el pasado y cómo lo aplicaríamos. Yo creo que sí nos falta más debatir eso y lo dejo. Qué bueno que hace esa pregunta, lo dejo en la mesa, ¿no? Hay que debatir, pero yo creo que el término empleado para gente del pasado sería artesano, ¿no? Pero si en un debate dan los indicadores que también son artistas, bueno, estaría bien. Y gente de la antropología, hay gente que se dedica a la estética, ¿no? A la historia, historiadores también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gil. Pregunta James Zorro. ¿Existe un uso diferencial de la materia prima que determine el tipo de artefacto que se puede o no fabricar? De ser así,
qué factores inciden en ello? Mira, y es muy buena pregunta. Por ejemplo, yo en su momento pensaba que los huesos grandes de tanto de venado como de humano se utilizaban mucho porque era una materia prima, en el caso de humano, huesos rectos. Pero también está un aspecto simbólico que hay que ir descifrando. Pero bueno, también sí tiene que ver la especie. Por ejemplo, los caparazones de tortuga se emplean mucho para hacer botones o para hacer estos elementos que se incrustan, pero también tiene su carga simbólica. Por ejemplo, las púas de mantarraya, de las rayas, que es una parte cartilaginosa por un lado, pero tienen en la mera punta una osificación. Estas pues se usan mucho en sacrificios, en los autosacrificios. Entonces sí hay una relación entre la materia prima y el animal o el humano al cual tiene que utilizarse. También esa relación en el caso humano tiene que ver hasta con el género. Eh, Ahí hablar ya de cuestiones de género sí es un poco complicado, todavía no se desarrollan técnicas para ubicar muy bien el género en fragmentos de ADN, pero hay muchos autores que dicen que son masculinos porque los huesos son muy rígidos. Yo no creo, perdón, muy sólidos, no creo mucho en eso, pero bueno, ese también es otro tema a discutir. Adelante, la siguiente. Muchas gracias. Está siendo súper interesante las preguntas que nos están haciendo las personas aquí. Tengo una pregunta más en Facebook. Esto es de Brandon Hernández y dice, ¿el uso del pedernal en el área maya tiene algo que ver con algo tipo funcional o tiene alguna carga simbólica? ¿Puede ser un indicador de personalidad, entre comillas, pone, el uso de distintos materiales para la manufactura? Mira, bueno, primero yo coincido con los otros proyectos, el de Concha y el de la lapidaria, que a veces la materia prima que van a ocupar es la materia como abundante, inmediata y que tiene el control el Estado. Por ejemplo, Teotihuacán sabemos que tiene el control de la obsidiana de la cuenca de México, que viene de la región de la Sierra de las Navajas en particular, pero en el área maya, si estamos hablando de región por ejemplo, del Petén, ahí tenemos obsidiana, pero también tenemos pedernal, pero seguramente la obsidiana es mucho más abundante, pero pues la preferencia del pedernal, porque digamos que así lo enseñó el maestro, de que tienes que utilizar el pedernal, quizás sea por ahí la manera de la educación. Pero también esa manera de la educación, sí, yo no descarto la idea que tiene que relacionarse con el uso simbólico. Pero ¿qué pasa que allá en los sitios que están cercanos a Mérida? Pues ahí es pedernal, o sea, ¿dónde vamos a conseguir obsidiana? Sí se consigue mediante el intercambio, pero pues es el recurso más abundante y de manera inmediata y fácil de acceder. Entonces sí tiene que ver mucho el recurso, qué tan abundante es y también tiene que ver igual con ese sello. Y aparte el pedernal, a diferencia de la obsidiana, el pedernal es mucho más... la obsidiana es sumamente cortante, o sea, sí, es como un bisturí. Y el pedernal es un buen cuchillo de cocina con un superfilo bueno que no se desgasta, pero no es un bisturí. Entonces, sí, tiene mucho que ver también esa idea de cómo es esa materia prima, ¿no? Es resistente, vaya, el pedernal es resistente y tiene una calidad impresionante. El pedernal que viene del área maya, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, gracias Gilberto. Una pregunta más aquí, esta vez por Zoom, de Israel Elizalde, nuestro compañero aquí de su arqueólogo de Texas. Hola, ¿cómo estás, Israel? Un gusto y un abrazo. Manda saludos también y pregunta lo siguiente. Mediante este método de análisis, ¿se pueden reconocer o diferenciar la superposición de huellas de manufactura? Sí, fíjate que sí, porque sí, ¿Quemado o hervido? Si puedes diferenciar las huellas de manufactura en este tipo de huesos afectados.
Ah, ya, no, sí, la metodología es muy, muy padre porque al compartir, digamos, todas las micrografías con lo de las conchas y con los compañeros de la lapidaria, pues nos hemos dado cuenta que los trazos y las topoformas se parecen muchísimo. Sí, y lo hemos visto tanto en huesos que están hervidos como huesos frescos y no cambian. Y la superposición sí, también es importante señalar que podemos ver superposiciones acabados de superficie, por un lado, junto con los cortes y ya poder hacer esa distinción. Lo que por ahí mi estudiante y buen amigo Edsel Robles está haciendo son huellas de uso en hueso y él pues ha estado viendo, se ha ido un poquito más allá de las superposiciones porque ahora ve manufactura y huellas de uso. Nosotros le hemos entrado un poco, pero yo quisiera tener como claridad de estas huellas de manufactura en diferentes regiones y en diferentes periodos del desarrollo de las civilizaciones prehispánicas en México. Entonces, por eso no le he entrado mucho a las huellas de manufactura, pero tanto él como la doctora Patricia Martínez, que le mando un fuerte saludo y abrazos, están haciendo huellas de uso en huesos. Ella lo está haciendo en materiales prehistóricos y están dando unos resultados. Por ahí vamos a tener un texto sobre eso, muy, muy interesante. Pero bueno, esperemos, todavía está en el tintero. Muchas gracias, Gil. Rosalia Robles comenta, gracias por la información, muy interesante. Andrea Hernández del Villar pregunta, ¿qué tan costosa es la aplicación de la técnica de polímeros para la toma de muestras? Mira, no es costosa en el sentido que si tu universidad o el Instituto Nacional de Antropología e Historia creas un proyecto, incluso te facilita el acceso sin ningún costo. Quizás yo te lo digo porque el doctor Adrián Velázquez y amigo, luego nos ofrece un poco de esta ionización con oro, pero no suele ser costosa. Mediante convenios, en México esto es una fortaleza que se tiene entre instituciones, mediante convenios suele ser, digamos, el costo del tiempo, el costo de traslado, nada más. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibe esos proyectos, los avala y, claro, hablando con el personal, en el caso del microscopio, apoya. Entonces, eso es algo que es una de las grandes fortalezas del instituto. Yo siempre lo he considerado como mi segunda casa, el INA. Oye, al cual respeto mucho y gracias a él, pues tenemos todos estos proyectos y facilidades y demás. Ok, gracias, Gilberto. Más saludos de María Teresa Chávez. A ver, aquí otra pregunta de Nelda Marengo que nos dice, dice que, sí, ¿se han identificado otras huellas de herramientas como de raspadores de calcita o algún otro tipo? Sí, se han identificado areniscas, se han identificado basaltos, riolitas, ahora que estamos aquí en el norte, las imbrignitas, por ejemplo. Entonces sí, hemos tenido un catálogo ya más extenso y más amplio para aplicar estos estudios. Y también lo hemos aplicado, fíjense, ahora que nos preguntas sobre los dientes mutilados. ¿Sabían que en Mesoamérica la gente se mutilaba los dientes, hacían lo que son desgastes de los dientes para verse de una manera estética, se ha dicho, o parecerse a los animales en su dentadura? También se puede aplicar esta técnica a eso y bueno, por ejemplo, en Tamtoc lo hemos aplicado, un sitio que está muy al norte, pero bueno, eso y ahora sí es harina de otro costal, pero me acordé de ahorita que hablaron sobre esa pregunta. ¿Sí? Gracias, Gilberto. Hay otra pregunta por aquí que es, uy, la perdí, sí, aquí está. Alexei Hernández nos pregunta, ¿se ha encontrado hueso trabajado de megafauna en México?
Ah, sí, no, uy, no, y eso es lo padre de empezar de lo más sencillo a lo más complejo. El hueso trabajado de la megafauna es lo más complejo de estudiar. Y eso que dicen que los cazadores, los recolectores son las sociedades como, digámoslo así, evolutivamente más en el primer bloque de la evolución, pero son los más complejos. Y les recomiendo lo siguiente, si van a estudiar hueso trabajado de sociedades, cazadoras, recolectoras, primeros pobladores, váyanse por lo sencillo, váyanse por estas sociedades estatales que hacen bonitos huesos, son simétricamente bien hechos. Y después entender toda esa complejidad les va a ayudar a entender los huesos trabajados en México. Por ejemplo, cada sitio que estudiaron los colegas arqueólogos y hay presencia de megafauna, por lo menos encuentran 1 a 2 huesos. Y por eso es mi teoría sobre hay que regresar de nuevo a esas colecciones porque seguramente están esas herramientas completitas. Lo interesante es que cuando hay otros tesistas, hay otros colegas de la ENA que luego se acercan conmigo y me dicen, oye maestro, mire, ¿qué es esto? Y son de megafauna y les digo, pues están completos, son artefactos completos. Este, Allí la problemática es la huella de uso. De ahí sí diría que es una enorme problemática, porque esa es una enorme complejidad. Por eso se hacen muy complejos, por las huellas de uso. Hay unas huellas de uso, nada más para ejemplificar. Una de las huellas de uso por excelencia en el hueso es el pulido. Y vas a tener un pulido casi que no se ve, vas a tener un pulido moderado y vas a tener un pulido sobrepasado que representa brillo. Y es la huella de uso que hay que buscar en esos artefactos. ¿Y tienen forma? No tienen forma, jóvenes. No tienen forma. Se parecen a las fracturas, ¿no? Y es ahí cuando uno encuentra fracturas en fresco que hay que estudiar. Y es ahí cuando dicen, a ver, paren todo esto, porque muchos de estos sitios, lo que sí se llega a conservar es bien el hueso. La lítica sí se llega la microlascas, las microlíticas, lo que le llaman, sí se llegan a encontrar, pero el hueso sí es muy interesante, pues son herramientas completas. ¿Sí? Muchísimas gracias, Gil. Bueno, pues desafortunadamente habíamos alcanzado el tiempo eh, límite de esta presentación. Tenemos todavía muchísimas preguntas, lo cual indica el éxito de esta plática. Te agradecemos muchísimo tu presentación tan interesante y más adelante esto lo vamos a ver materializado en un escrito, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y agradezco muchísimo el espacio y muchísimo a todos y a cada uno por sus preguntas. Sé que la doctora Nayeli y ya el próximo doctor Carlos Varela, me las van a hacer llegar y yo con gusto se las resuelvo. Si es por el Facebook, me puedo después meter con calma el Facebook y ahí voy a ir resolviendo sus preguntas. Y si es por Zoom, la aplicación del chat, como esto también queda grabado, por ahí después se recuperan los chats y ahí puedo. El problema va a ser que si me hacen favor de dejar un correo, su pregunta junto con un correo para pues tener esa retroalimentación. Y pues les agradezco. Aquí se llegó a 100 personas y en el Facebook pues sí, sí tuvimos taquilla para hacer la primera presentación y yo les invito a que fomenten y nos sigan apoyando con este espacio de diálogos de Latinoamérica en la arqueozoología, porque eso nos falta y yo aplaudo muchísimo, muchísimo este proyecto. Es un proyecto de jóvenes, es un proyecto para jóvenes y para la gente interesada en esa familiarización de la relación hombre-fauna. No es necesario que tengan un proyecto, no es necesario que tengan una colección, sino que tengan el gusto de
de amar voy a decir, amar al prójimo, que son los animales, el gusto de relacionarnos con esos seres vivos que nos dan, cuando vemos un pajarito en las ciudades, nos dan alegría, cuando tenemos mascotas en la casa, nos quitan el estrés, no saben cuánto ayuda esa relación en el presente y en el pasado, ni se diga, en el pasado todavía hay mucho por descubrir en esas relaciones, y lo que me queda decir es que son los jóvenes los que van a fortalecer esas relaciones y son los amigos y colegas de América Latina los que vamos a hablar y los que vamos a interactuar. Yo creo que este es un buen espacio para conocernos, un buen espacio para interactuar, y que este esfuerzo de Nayeli y de Carlos no sea el primero, sino que sea un esfuerzo continuo. Y pues les agradezco a todos y a cada uno por su tiempo y por regalarme estas 2 horas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gilberto. Muchas gracias a todos los que están aquí escuchando atentamente, por toda su participación, por las preguntas en el Zoom, en el Facebook, los que nos estén viendo en Facebook y también las personas que están por aquí en el Zoom. Recordarles que el próximo viernes vamos a tener la participación del doctor Adrián Velázquez. Nos va a hablar sobre la malacología del Templo Mayor. Súper interesante, igual que la charla que nos dio hoy el doctor Gilberto. Gilberto, muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Muchísimas gracias a todos y creo que pues terminamos. Siento que se hayan quedado algunas preguntas, pero te las vamos a hacer pasar. ¿Va? Bueno, pues muchísimas gracias y pues ahí vi al doctor Adrián Velázquez. Sí, yo creo que se va a abundar más sobre esa posición teórica. Ahora sí van a ir ustedes al origen de la posición teórica, ¿no? Y les va a contar y los trabajos espectaculares que hacen los colegas del Templo Mayor. Y un abrazo a todos mis amigos y colegas de Moneda 16, de Templo Mayor, de Lina, y a la gente que nos acompañó de diferentes partes del mundo, y también a mis amigos en estas reuniones sobre Latinoamérica. Hasta luego. Dejamos de transmitir. Hasta luego. Sí. Gracias a todos. Gracias. Nos quedamos un momento. Dos. ¿Nos esperas un momento? Super. Estamos transmitiendo todavía, creo, ¿eh? Carlos, creo que se transmite todavía por Facebook. A mí me sale live en Facebook. No sé si... Listo. Ahorita le doy...